Me ha impactado mucho. Me ha hecho llorar lo que encontré aquí. Bueno, yo me volví muy llorón cuando el Espíritu Santo me bautizó. Antiguamente, en mis épocas militares, pues me enseñaron que los hombres no lloran ni con las tripas de fuera. Sin embargo, el Espíritu Santo me cambió el paradigma, le dio vuelta a toda mi escuela, toda mi cultura. Tú sabes que la cultura la dictan los pueblos. ¿Mm? La cultura no es algo que viene, la cultura es algo que los pueblos producen. Por ejemplo, ¿cuál es la cultura salvadoreña? Comer pupusa. Se come pupusa por cultura, ¿sí? No es algo que se estudia en la escuela. Cada familia tiene su propia cultura. Hay quienes duermen con el perro en la cama, es su cultura. Sí, hay quienes se sientan a comer en pachama, es su cultura. Hay quienes al llegar a la casa se quita su ropa y se pone bermuda y se pone una playera, se pone cómodo, esa es su cultura. En mi caso no es así, es mi cultura. Y cultura viene de la palabra kol, conocimiento. K-H-O-L, kol. La raíz de la cultura, realmente cultura, es kol, Torah. Entonces la verdadera cultura no es la salvadoreña, ni la chapina, ni la migueleña, ni la santaneca, no. La verdadera y única cultura que hay es lo de la palabra. Por eso cultura viene del hebreo kol Torah, conocimiento de la Torah. De manera que cuando los cristianos debiéramos haber sido enseñados desde que nacimos como los güiros, que nuestra cultura no la dicta un país, ni una costumbre, ni una raza, sino la dicta nuestra palabra, o sea, la palabra del Dios que adoramos. Entonces ahí caminamos en la cultura bíblica. Entonces, lógicamente, empezamos a cambiar paradigmas. Ya usted no come con los dedos, ya no le echa un bote de curtido a una pupusa, ya no cambia todo eso. Porque su nueva cultura, o sea, su cultura, viene de la palabra. Ya no trata a su esposa con palabras bruscas, no le dice gorda, ni mira, vení acá, ya no la trata de vos. Porque usted no va a encontrar en la palabra que Dios trate de vos a nadie. Trata de tú, porque el tú es parte de la cultura bíblica. El vos bueno, hay un vos clásico, ¿verdad? Por ejemplo, en español hay un español antiguo que se trataba de vos, pero era un vos culto. Si usted va a tratar a su esposa de vos, si tú le dices vos, tienes que decirle, vos podéis venir acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque ese es el vos clásico. ¿Me da cuenta? Vos podéis servirme mi café, por favor. Si va a usar el vos, úselo como debe ser. Por eso es que el vos se vulgarizó, se convirtió en una palabra vulgar. Vulgar quiere decir del vulgo, ¿va? Entonces nosotros como cristianos debemos saber conocer las diferentes escuelas culturales, a ver a cuál pertenecemos. Por eso a nosotros se nos exige no tratar de vos a la mujer, ni a un hijo. El vos es para los amigos de la calle, los vulgares. Por eso cuando yo oigo un anuncio ahí de Tigo que dice, comprá ya, yo le digo, compralo vos. A mí no me traten, yo no acepto eso. A mí el anuncio debiera decir compra o compre. Pero aún la mercadotecnia se rebaja
para llegar a esas masas, ¿no? Entonces usted tiene que conocer eso, para saber en qué se está moviendo, para saber en qué ambiente se está usted desarrollando. Por eso la iglesia no la respetan. Nos ven como ciudadanos de tercera clase, como del vulgo. Si estuviéramos en México dirían como la chusma, ¿verdad? Es una palabra mexicana. Y si estuviéramos en Sudamérica, en Perú, dirían como la mara, ¿verdad? De marabunta, porque ahí es donde está la hormiga marabunta. Así que a mí me gustaría que mi pueblo, mi rebaño, no mío, sino que mis amigos que se congregan conmigo, adoptaran cierta cultura bíblica. Para presentarnos bien, para que nos manden y nos inviten a otras esferas. Por eso Pablo fue el único que logró alcanzar niveles de realeza, aún estando preso, ¿verdad? Dice que los reyes deseaban oírlo cada día. Mañana regresamos, Pablo, mañana nos vuelves a hablar, y al día siguiente, tráiganme a Pablo, vuélveme a hablar. El lenguaje de Pablo era tan fluido, hablaba el griego koiné, el griego clásico, el griego culto, el griego del palacio, hablaba hebreo, hablaba arameo. Era un tipazo, culto. Por eso él dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel. Entonces usted tiene que aprender quién lo enseña, qué le enseñan, de qué se nutre, qué impacto está haciendo en usted la enseñanza que recibe. Por eso hay pastores que tratan de voz al pueblo. Eso es una falta de respeto para mí. Me siento mal, es ofensivo para mí tratar de voz a alguien, porque es rebajarlo de nivel. Y entonces ustedes, las mujeres, enseñen a su esposo, no me trates de vos. Pero tampoco le voy a decir no me trates de vos, porque entonces usted misma le está tratando de vos. Ahora, si lo vas a tratar de vos, dígale no me tratéis de vos. Amén. Porque vosotros sois discípulos de Cristo. Interesante, ¿va? Diga el que está a su lado, ¿estás aprendiendo? Raulito, tú estás aprendiendo. Interesante, hermana Morena. Eso ya no se enseña en la escuela, ¿va? Todavía se enseña. ¿Ya no? Por eso cuando mi jefe, el alemán, me quiso hablar con malas palabras, lo paré en seco. No, conmigo no va a hablar ese lenguaje. Última vez que usted me habla así. La próxima vez que me hable, me voy a rebajar a su nivel y le voy a responder con las mismas palabras que me está hablando. Él se dio cuenta que estaba hablando con alguien que no era del vulgo. Que trabajara en su empresa no significa que yo era inferior a él, de ninguna manera. Y ahí pasamos 10 años, respetándonos mutuamente. Respetándonos mutuamente. De ahí nuevamente usted, de usted, no de vos. Pero depende de uno. Un día fui a fui al hospital y llegó el doctor y me dijo, ¿qué te pasa a vos? Pues aquí vos, le dije, se me quedó viendo. Porque los doctores creen que no sé qué cultura tienen, con todo respeto, pero tú te mueves en ese ambiente. No sé qué piensan los doctores, que los enfermos somos perros, a ver qué, y rebajan. No, eso no. Y conmigo no es así, pues, ¿verdad? Así que... ¿Verdad? Porque el trato tiene mucho que ver para la psiquis, para la enfermedad. Entonces lo que dice Odette, qué bueno que me aclares eso. Los médicos necesitan ser educados
para hacer sentir al paciente que no está desahuciado, pues, ¿verdad? No, al médico hay que enseñarle, no, un momentito, me está rebajando y mi estadio mental se afecta. ¿Por qué están tan callados? ¿Por qué estás tan callado vos? Denle un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Mucho menos que un hijo trate de vos a la mamá. ¡Pah! A mí me trata de usted, jovencito. Mucho menos. Pero ahí termino la clase de cultura de esta mañana. Porque veo jóvenes. Pero son sus papás los que tienen la culpa. Son los padres que permiten eso. Así que, bueno, abra su Biblia, por favor, puestos de pie todos. Viene algo más hermoso todavía. La cultura es hermosa, la enseñanza es hermosa. A mí me gusta enseñar. Lógicamente eso me obliga a aprender. Me obliga. ¿Pueden bajarle un poquito a los monitores, por favor? Porque llegó el momento de que nada estorbe la meditación de la palabra. Marcos capítulo 1. Vamos a leer la versión de la Biblia de las Américas para empezar. Luego nos vamos a ir a otra versión. Marcos capítulo 1, versos 40. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Espíritu Santo, gracias. Por favor, enséñanos, instrúyenos. Dame una palabra profética, una palabra de bálsamo, una palabra de revelación, una palabra magisterial y sobre todo dame tu unción, que yo trace bien tu palabra, para que la alabanza, la gloria y la honra sean solo para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, tenga la fineza de sentarse. Siéntase cómodo, componga su carita. Si está cansado de estar aquí, no venga. ¿Sí? No venga. Porque el rostro habla mucho, manda mensajes. Y lógicamente estoy echando, pero busque un lugar donde ponga cómodo, se sienta bien. La iglesia es una familia y las familias es un lugar en donde nosotros vamos a sentirnos cómodos, a sentirnos bien, agradados, agradables. Qué bueno verte, José, qué bueno verte, Villalobos, qué bueno verte, fulano. Pero si vamos a venir, estar ahí, hermano, no. Ofendemos al Señor. Porque lógicamente la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y no está hablando de maquillaje, está hablando de actitud. Está hablando de expectativa. Cuando usted viene a la iglesia con expectativa, se le nota en el rostro, en los ojos, que usted quiere y quiere y quiere más. Pero cuando viene así, con un gesto adusto, cansado, afecta al resto. Afecta al cuerpo y eso provoca quizá que la susceptibilidad o sensibilidad del Espíritu Santo se sienta frenada, ¿sí? Porque Él viene, Él nos invita para que nosotros vengamos, como dijimos el jueves, a una fiesta. Y en las fiestas nadie va a estar, si usted va a una fiesta y está todo aburrido, pues lo lógico, lo caballeroso o lo ético es que se vaya. Ya no me siento bien en esta fiesta, váyase.
Y la iglesia debe ser un lugar de comodidad espiritual, y como el espíritu está cómodo, pues el cuerpo también está cómodo. Amén. ¿Me explico, hermanos? Así que tómelo para su cumen, para su propia riqueza. Por eso dice el Señor, cuando vengas ante mí nunca te presentes con las manos vacías. O sea, hay que traer algo, no en las manos simplemente, sino en el cuerpo. No vengas vacío, ven con expectativa. Amén. Esta historia es muy interesante. Tiene varios matices, porque lógicamente la palabra, ya se los he enseñado, tiene 4 lados. Hoy voy a hablar la primera parte, porque hay mucho que sacarle a esta historia. Es tan apasionante, o por lo menos a mí me apasiona tanto, meterme, estudiar, escudriñar, usar un poquito de imaginación para ver lo que hay aquí y podérselo transmitir a usted. Lógicamente ya me afectó a mí. Al afectarme a mí, le voy a hablar y voy a permitir que el ósmosis de lo que me produjo a mí, le produzca también a usted, para que todos nos identifiquemos con la desesperanza que este hombre tenía. Esta historia nos muestra el efecto de hablar mal de la gente. Hablar mal de la gente, hablar mal de otros, es algo tan peligroso, tan rechazable por Dios, que cuando nosotros hablamos mal de alguien, hablamos mal de Dios. Porque todos sabemos que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando yo hablo mal de alguien, estoy hablando mal de Dios. Porque esta persona es imagen de Dios, es semejante a Dios. Lo crea o no, le guste o no, eso dice la Biblia. Por eso le empecé hablando de la cultura, de la Kol Torah. Nuestra cultura debe provenir de la palabra de Dios, no de nuestros ancestros. Lógicamente también tenemos que tener cierto relente, que por cultura vamos a ir a comer pupusas, que por cultura vamos a comernos una buena cuajada ahí con tortillas salidas del comal, por cultura. Pero estoy hablando de conducta, estoy hablando de esencialidad, estoy hablando del verdadero ser que Dios espera de nosotros. Aunque todo afecta, pero por eso Pablo pregunta, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay? ¿Hay salmos? ¿De dónde salen los salmos? De la palabra. ¿Hay profecía? ¿De dónde sale la profecía? De la palabra. ¿Hay cánticos? ¿De dónde salen los cánticos? De alabanza, de la palabra. Ya ve que aún para comer, la cultura para comer tiene que ser afectada por el conocimiento de la palabra. Por eso no hay excusa para que nosotros nos relajemos y que nuestra santidad sea negociable de acuerdo al lugar donde estamos. Por eso desde hace 20 años mi primer impacto fue eliminar en lo posible la famosa cultura idolátrica del fútbol que había o que hay todavía en los cristianos. Porque no me niegue que el fútbol es una pasión, y cuando usted está apasionado por un deporte, usted está eliminando al Señor, porque Él pide que lo amemos con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pero cuando usted ama a Dios, pero está apasionado por el fútbol, usted ya cambió las prioridades, usted ya eliminó a Dios de una de las 3 partes que Él pide ser amado. Entonces, si los que están conmigo desde el principio, pues saben que eso fue lo primero que el Señor me hizo, quitar de la mente, del corazón de muchos cristianos. Entonces, hablar mal de alguien es ofender terriblemente a Dios. Este leproso que no tenía lepra, la palabra lepra es una enfermedad. Este leproso no estaba enfermo de lepra, él lo que tenía era una plaga parecida a la lepra, que afectaba no solamente su interior, provocado por la mala lengua, y había reventado en pústulas en la piel, para que se conociera públicamente que era un hombre
que había usado mal la lengua, que había maldecido, había criticado, había hablado mal de alguien. Entonces, el Señor, cuando escucha que este hombre, y se lo voy a demostrar con la palabra, usa mal la lengua, le envía una plaga. Ahora sí, vamos a Marcos capítulo 3, verso 10, y le pedí a los muchachos que me busquen la versión la versión del jubileo. Léalo ahí, por favor. Eso no está en las Américas. Eso está en la Reina Valera revisada del 60 o en la del jubileo. Porque había sanado a muchos de tal manera que caían sobre él cuantos tenían plagas. Plagas. Aparte de los enfermos, los sordos, cojos, mudos, ciegos, había un segmento de judíos que tenían plaga. Y la plaga era un castigo de Dios. Oye, ¿dónde está la base? Cuando María y Aarón critican a Moisés por la esposa que había tomado, ¿qué dice la Biblia que le cayó? Lepra. Y que tuvo que salir 7 días del campamento para no contagiar a los demás, pero no para contagiarlos de la lepra, de la plaga, para no contagiarlos con la lengua. Por eso es peligrosísimo que las personas que se han ido, lo primero que hacen es agarrar el teléfono y tratar de contaminar con su lengua a los que todavía están sanos. Pero también el diablo sabe quiénes están murmurando en su interior y hay una conexión que están expuestos a un pequeño empujoncito por el que se fue. Aquí nunca prohibimos que usted hable con los que se van. Son ellos los que ya no logran cruzar esa zona gris que ellos con su lengua tuvieron que provocar y quedaron leprosos. Pero no es que queden leprosos, les quedó una plaga que les impide reincorporarse a la comunidad de donde salieron. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Tenga cuidado. Por eso, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Huya del chisme, huya de la crítica. Lo va a contaminar, le va a sacar, porque ese problema está en todos nosotros. Bueno, entonces, vemos que este hombre no es una enfermedad, él no está enfermo. ¿Por qué? Muy sencillo. Su problema no era falta de amor, tenía amigos que lo amaban. Su problema no era tampoco falta de fe, porque si no, no hubiera ido con Jesús. Se necesitaba fe para ir y buscar a Jesús. Su problema tampoco era para él los médicos, porque usted sabe que en Israel habían médicos. Tampoco su problema era que no hubieran personas que hicieran milagros, porque sabemos bien que en Israel habían hombres que hacían milagros y maravillas, que confundían al pueblo. El verdadero problema de este hombre era la desesperanza. Él está desesperado por su condición, por su condición de maldición que tenía, su lepra, por así decirlo. Vamos a llamarlo lepra para ponernos en el contexto de la palabra, pero usted ya le enseñé que no es simple lepra, porque la lepra tiene solución. No era la enfermedad de Hensel como tal, era una manifestación de la epidermis provocado por la plaga que le había caído. Por eso usted ve, cuando usted estudia la lepra en Levítico, va a encontrar que son manchas que se extienden y que poco a poco van contaminando toda la casa. Eso lo hablamos en algún mensaje. Esto que él tiene no es una simple lepra, es algo ordenado desde el cielo, causado por la lengua que habló mal de este hombre. Así que la lepra de aquellos días no era como la que conocemos hoy. Es más, hoy, Odette, creo que ya casi está exterminada la lepra, casi.
con los medicamentos, pero todavía. Y la lepra, hermano, no se transmite por contacto, se transmite por mucosidades. Así que es totalmente diferente el contexto. Así que no era la enfermedad de Jensen, era el resultado de haber hablado mal contra otras personas. La Biblia nos enseña eso en el episodio de María, cuando María habla mal de su hermano y tuvo que salir 7 días fuera del campamento porque le cayó esta maldición, esta plaga. Por eso cuando Moisés habla, dice, Señor, perdónala. Y Dios le dice, si hubiera hablado, si tu hijo te dice algo, ¿tú lo perdonas? Pues no. ¿Cómo pretendes que yo perdone a tu hermana si habló mal de mí? ¿Cómo habló mal de él? Porque habló mal de Moisés. Criticó a Dios en la persona y en las actitudes de Moisés. Para este hombre, mis queridos, no había nada que pudiera sanar esa plaga, solo Dios. Dios la da y es el único que la puede quitar. Así que aquí tenemos a un hombre que había llegado en su vida a un punto que ya no tenía retorno, ya no tenía solución. A menos que el cielo intervenga, este hombre no tiene esperanza de quedar libre de su condición. Hay hombres y mujeres en la iglesia que ya tienen plaga en su interior. Hoy ya no es una plaga externa, es una plaga interna. Quizá por eso el Señor me hace insistir, revise su corazón, revise su interior. Si usted no está contento con los mensajes, con la palabra, con la alabanza, con lo que sea, eso puede estarle provocando murmuración interna. Le puede estar provocando crítica a los músicos, directores, a los pastores, a la pastora, a cualquiera. Yo mismo estoy expuesto a ese germen, a ese microbio, a ese bacilo, pues, si usted lo quiere tomar así médicamente hablando. Entonces tengo que cuidar muchísimo, no criticar, no murmurar, porque automáticamente en el momento en que mi lengua espiritual o mi lengua física expresa una crítica, un comentario negativo, estoy abriendo la puerta para que del cielo descienda sobre mí esa plaga. Y voy a ser afectado con todo lo que conlleva esta situación. Todos tenemos problemas y dificultades para encontrar solución. Pero cuando llegamos a un punto sin retorno, cuando tocamos fondo, cuando ya no hay esperanza, la vida se vuelve un túnel sin salida. Hay personas que ya están con una desesperanza terrible. No encuentran amistad, no encuentran amor, no encuentran cariño, no encuentran atención. Y es porque están totalmente aislados de su comunidad, de su grupo, incluso de su familia. Este hombre ya había perdido el control sobre su situación. No hay nada más grande, mis queridos, que tener un problema el cual usted no logra controlar. No hay nada más difícil que tener una situación que usted no logre controlar, una deuda, un conflicto matrimonial, un conflicto laboral, un conflicto de identidad. Usted no se encuentra. ¿Por qué la gente se suicida? Usted conocerá la historia de aquel multimillonario que inventó el hidroavión. No me recuerdo su nombre, Howard Hughes, que se encerró sus últimos años en un hotel de Las Vegas y ya no se bañó, no se cortó el pelo, ya no se cortó las uñas. Según la historia, yo leí su biografía hace años, los mormones lo tomaron bajo su cargo, pero no permitía que entraran a su cuarto. Y habían puesto una guardia de mormones para que nadie entrara, y el hombre se estaba pudriendo en vida allá adentro. Le crecieron las uñas, el pelo, se le cayeron los dientes, una asquerosidad. Un multimillonario como él, que había tenido las amantes más hermosas de Hollywood de aquel tiempo, de Verpayet, y bueno, tantas artistas de moda de aquel tiempo habían sido sus amantes, pero llegó un punto en que él ya no pudo vivir con toda la carga emocional que tenía y se abandonó.
hasta que murió. Lógicamente todos sus millones y todo lo que tenía le quedaron a los mormones, pero porque ellos lo cuidaron hasta el último momento, pero él llegó a este punto. Él llegó al momento en que la plaga que lo había alcanzado en su corazón, en sus sentimientos, en sus sentidos, que se había dado gusto en todo, el hedonismo era su Dios, y eso mismo lo llevó a un punto en que ya no supo cómo vivir la vida. Esta historia nos muestra que hay algo que puede ayudarnos. Hay alguien que puede socorrernos, que puede tomar nuestros dolores, nuestro manto de ceniza y cambiar nuestra oscuridad en claridad. Yo mismo como pastor, porque el hecho de que yo sea pastor no quita que sea hombre igual que ustedes. A veces caigo en estas situaciones de oscuridad, no veo soluciones, no encuentro respuestas, no encuentro, el cielo se me cierra y tengo que hacer una catarsis interna. ¿Qué hice, Señor, para que tu voz ya no me llegue? ¿Qué hice para que la solución no la encuentre? ¿Qué hice? Claro, eso también puede provocar, la culpabilidad puede provocar que nos hundamos más en el lodazal, en el fango de la desesperanza. La desesperanza, mis queridos, es algo que puede llevarnos a situaciones de divorcio, a situaciones de atentar contra nuestra vida. Se abandonan estudios, se abandonan sueños. La desesperanza no es nada más que las tinieblas que opacan nuestra visión. La desesperanza produce que perdamos sueños, que perdamos ilusiones. Un matrimonio que ya no tiene ternura, ya no tiene abrazos, ya no tiene un te amo, puede caer en la desesperanza, Nora. Una enfermedad que te ataque, una amenaza. Por eso los médicos no saben que matan más con su lengua que con su falta de atención. No hay nada más desesperante para un enfermo que el médico le diga, váyase a su casa y termine sus días con gozo. Eso lo mata, porque es la lengua la que está exhalando muerte. Es la lengua la que está provocando no solamente angustia, sino desesperanza. Si el médico que se supone estudió y es un experto en medicina, y él me dice que esto ya no tiene cura, ¿a dónde voy? ¿Qué hago con esto? Y es cuando caemos en ese túnel sin salida. La desesperanza, mis queridos, es tan devastadora que nos desespera tanto, valga la redundancia, que destruye sueños, le roba sus iniciativas, succiona y quiebra su creatividad. Usted ya no crea, ya no piensa, ya no analiza, ya no hace nada, es un sonámbulo en vida caminando, comiendo por subsistir, ni siquiera por existir. Se acuesta en la noche deseando que llegue el día, y en el día está viviendo deseando que llegue la noche. No hay paz interna. La desesperanza es el ataque más cruel que puede llegar a nuestras vidas. La desesperanza succiona y quiebra la creatividad, merma su fuerza, echa por tierra la razón por la cual vivir. Tiene esposa, tienes hijos, tiene iglesia, pero ya no. Ya nada le atrae, nada le conforta, nada le produce gozo ni alegría, porque la desesperanza hace perder, la palabra lo dice, hace perder la esperanza. Y hay un dicho que dice que mientras hay esperanza, hay fe. La esperanza, dice la Biblia, no avergüenza. Entonces la desesperanza elimina totalmente cualquier indicio de fe. Esta era la condición de este leproso. Se halló a sí mismo en una condición que nadie podía ayudarlo, ni amigos, ni médicos. No hay peor noticia, repito, que un médico pueda decirle a usted que ya no hay remedio, que ya no hay medicina. Recuerde que este hombre está bajo el juicio de Dios. Había hablado mal de alguien
e iba a morir poco a poco hasta que dejara de existir. Aquí se mueven varias cosas. Hay familias que están muriendo poco a poco. Hay esposas que están muriendo porque no encuentran en su esposo el apoyo, la palabra. Hay ancianas que están muriendo porque si no buscan hijos espirituales, los hijos biológicos te abandonan, mujer. Y eso te puede llevar a la desesperanza. Pasar un día de la madre sin que nadie te llame. Pasar un cumpleaños sin que nadie te salude. Pasar un día de Navidad a solas en tu casa, que aunque seas evangélica, hay algo allá adentro que te hace añorar y desear que alguien te comparta un pedazo de pavo, una pierna de gallina, un pan con lo que sea. No es el frío de diciembre lo que mata, es el frío del alma, es el frío del espíritu que ha caído en una situación de postración. Y entonces tenemos en la iglesia, que es lo que me interesa, personas que físicamente están aquí, pero mentalmente no están aquí. Están deseando estar en otro lugar. Están deseando estar en otra situación, con otro grupo de personas. Pero cuando van con ese grupo de personas, se encuentran que ahí tampoco está la solución. Que no es con la gente. El problema no es la gente, el problema es una plaga que nos cayó y que el cielo está esperando el momento de entrar en acción. La lepra no solo es en sí algo duro, aquí había algo más. A este hombre nadie podía ayudarlo, tocarlo, besarlo, ni abrazarlo. Sin familia, sin templo, sin amigos. Andaba totalmente anodino por la calle. No solo estaba sufriendo soledad física, también soledad emocional. Por eso cuando le dijeron, Jesús, anda en Capernaum. Este hombre se sorprende. ¿Y en Capernaum dónde está? Va a predicar en la sinagoga de Capernaum. Y él conocía Capernaum, estudié el trasfondo cultural y él había nacido en Capernaum. Ahí en su ciudad, ahí estaba la solución. Pero este aislamiento lo había metido, mis queridos, en las mismas miasmas de la soledad, del pecado, del fango. Él ya había perdido toda esperanza. La miseria que lo afectaba emocionalmente había provocado que él perdiera totalmente toda visión. Había perdido la esperanza. Yo no sé si se identifica usted con este hombre, pero ¿qué pasa cuando buscas trabajo y no encuentras? ¿Qué pasa cuando trabajas y no te alcanza el sueldo durante 2, 3, 8, 10 años y no te aumentan? ¿Qué pasa cuando tus sueños, tus ilusiones de prosperar, en lugar de que tu jefe se dé cuenta que estás, parece ignorar tu presencia y no se da cuenta de tu esfuerzo? Llegas temprano, llegas con esperanza de que tal vez hoy se fijen en mí, que se den cuenta que existo, que vivo. Pero pasa el día, pasa la semana, pasa la quincena y hasta a veces se les olvida pagarte. Esa desesperanza hiere el alma, mutila el corazón, destruye los sueños y las ganas. Ya les conté que en alguna ocasión yo llegué a la desesperanza y viviendo allá en Utila salí a correr, pero más que por hacer ejercicios, por salir de mi casa. No tenía respuestas y recuerdo muy bien que me senté en la banqueta de la colonia y me puse a llorar, preguntándole al cielo, Señor, ¿vine o me trajiste? No encuentro solución, no encuentro respuestas. ¿Me vine yo, Señor, o tú me trajiste a este país? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué estás callado? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me hablas? Una señal, algo que me haga recobrar como pábilo. Que la llama que ya se está acabando en mi corazón recobre vida. Esa es la desesperanza que algunas veces ustedes, mujeres, tienen, están lavando su ropa y pensando
¿En qué fallé para que mi esposo ya no sea atento conmigo? ¿En qué fallé para que mi esposa ya no se preocupe por mí? ¿En qué fallé para que haya perdido el sabor de su comida? ¿Qué hice para que ya mis hijos no quieran estar conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Y empieza algo que empieza a rodearnos poco a poco, a robarnos la esperanza. Y este hombre había llegado a eso. ¿Cuántas veces caminó por las calles de Jerusalén? Quiso entrar al templo, pero no podía. Quiso entrar a la sinagoga y no podía. Quiso ir a visitar a su familia, pero no podía. Quiso saludar a sus amigos, estrecharles. Por eso es que yo insisto, dele un buen apretón de manos al que tiene a su lado. Toque a alguien, hágale sentir que está vivo. Por eso los psicólogos han descubierto en este tercer siglo, que los ancianos que están en los hospicios en Estados Unidos se están muriendo más por falta de toque que por ancianos. Y entonces han dado en ponerles un masajista para que los toque. No es el aceite, no son las piedras, no es el aroma, no es el olor a incienso, ni siquiera la música que ponen. Es la mano, hacerlos sentir vivos, hacerlos sentir que mi piel no es aborrecible, hacerles sentir a esos ancianos que aunque viven sin hijos y que están aglutinados en sus reclusorios de tercera edad, hay alguien que los puede tocar. Por eso le digo a mi congregación, abrace a alguien, denle un apretón de manos, denle una palabra de aliento. Terrible ver que todavía aquí frente a mí hay gente que se niega a eso. ¿Qué tanta lepra hay en esos corazones, Nora, para no decirte, te amo mi hermana, estoy contigo, qué bueno que ya llevas no sé cuántos tratamientos y ni un pelo se te ha caído, me gozo con eso y un buen apachón ahí, que aunque te duela el hueso, pero un buen apachurrón. Pero no, la iglesia tiene tanta lepra, tanta plaga interna que traen desde niños, que les da miedo tocar, les da miedo abrazar, les da miedo decir te amo. Y son personas que aman. Los que se supone que estamos sanos, los que se supone que estamos libres, que si yo te digo te amo, no me vas a malinterpretar que te quiero llevar a la cama, porque se supone que para el limpio todo es limpio. Eso te indica, doctora, que ahí adentro hay mucha lepra, que nos aísla, que nos da miedo. Y usted sabe que este leproso, cuando iba a entrar a algún pueblo, tenía que sacar su campana. Leproso, leproso, inmundo, inmundo, o sea, no se me acerquen. Pero ¿qué deseaba él? Que se le acercaran. Pero la ley levítica decía que tenía la obligación de advertir, no se acerquen porque estoy leproso, no me toquen, no, por favor, no vengan. Pero en el fondo él deseaba tirar esa campana y permitir que alguien lo abrazara, que alguien lo tocara. Por eso el milagro dice, oiga lo que le dijo a Jesús. No le hizo una oración, no le dijo Jesús, hijo de David, no le dijo Jesús, tú eres el Mesías. Le voy a explicar por qué y lo voy a tocar ahorita, aunque viene en la segunda parte que voy a predicar sobre este hombre. Solamente le dijo 3 palabras: si quieres, puedes limpiarme. Eso fue todo. Si quieres, puedes limpiarme. Rapidito. Antes de que me quiten, Jesús. Antes que me echen a patadas, antes de que los legalistas me tiren piedras y me saquen, por favor, si quieres, puedes limpiarme. Eso fue todo. La desesperanza lo obligó, no a una oración farisaica, no a una actitud hipócrita. Era un grito desde el fondo de su alma, aprovechando que ahí está el hombre que me puede sanar. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y por qué limpiarme y no sanarme? De eso voy a hablar en la segunda parte. Pero se lo dejo para que analice. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Hizo lo que nadie había hecho, lo tocó.
No me da miedo tu desesperanza. No me da miedo tu lepra. Estoy tan limpio gracias a la sangre de Cristo que no me da miedo abrazarte, no se me pega a tu miseria. No me da miedo tu condición, Nora. No me da miedo tu condición, abuelita. Si quieres un nieto, aquí estoy yo, no hay problema. Pero ¿por qué nos aislamos? ¿Por qué solo termina el culto y a decir amén a la banqueta? ¿Por qué? ¿Qué no somos hijos de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? Miren cómo se aman. Si Jesús viniera hoy o los fariseos vinieran y dijeron, esta no es la iglesia de Cristo. Esta es una comunidad X. Aquí no se aman. Porque no hay una muestra, no hay una coinonía. A este hombre solo le quedaba un recurso. Solo uno. Ya había agotado todos los recursos que tenía. Y había acabado como aquella mujer del flujo de sangre. Se había terminado todo su dinero. Ya no le quedaba más que arriesgarse al desprecio por el flujo de sangre. Este hombre está igual. Pero algo había visto él en Jesús. De lejos había visto. Y había visto a Jesús sanando ciegos, agregando muñones, agregando piernas, abriendo oídos, resucitando muertos. Y la desesperanza empezó a menguar a medida que la esperanza fue cobrando vida. Porque donde quiera que Jesús llegaba, las tinieblas se convertían en luz, los muertos cobraban vida. Cuando Jesús ponía sus manos sobre alguien, era como la seda más fina que podía tocar la piel de los demás. Cuando Jesús hablaba, mis queridos, salían palabras que eran bálsamo para el dolor. Solo oírlo hablar levantaba la esperanza, sanaba el alma, elevaba el espíritu de la gente. Cuando Jesús hablaba, era como que la miel de la tierra prometida fluyera de su boca. Cuando Jesús miraba a alguien y se le quedaba viendo, me imagino que las pupilas prístinas, dulces, limpias de su corazón transmitían una ternura que no se puede explicar. Por eso que muchas veces la Biblia dice, y Jesús viéndolo, Jesús nunca se escondió de los demás, nunca negó una mirada, nunca negó un toque, nunca negó una palabra. A diferencia de nosotros, Jesús nos invita, imítenme, hagan lo que yo hice. ¿Por qué bajas la vista cuando alguien te quiere saludar? ¿Por qué te escondes cuando alguien te quiere tocar? ¿Por qué te niegas una sonrisa? Cuando Jesús miraba a alguien, de sus ojos brotaba una ternura indescriptible. Los quebrantados de corazón se levantaban con fe. Su manto era un manto de compasión. Cuando Él sanaba, aceite del paraíso emanaba de sus manos. De Jesús brotaba una brisa tierna y dulce para los oídos humanos. De su presencia emanaba ese algo que la gente deseaba vivir una y otra vez. Por eso lo seguían. El único deseo de ellos era oírlo. A veces ni tocarlo, solo oírlo. Porque cuando Jesús hablaba, brotaba un bálsamo del cielo, hermana Morena, que hacía que la gente sintiera una sanidad, una paz. Cuando Jesús tocaba a alguien, no había nada de carne en ese toque, había ternura, había suavidad, transmitía un pedazo de reino para que la paz y la salud llenara los corazones. Cuando Jesús tocaba a alguien, Nora, el cielo se transmitía a esos cuerpos. Cuando Jesús sonreía, era como ver una aurora, era como ver nacer el sol.
el más perdido, el más ingrato, como el hombre de la cruz, cuando le dijo Jesús, acuérdate de mí, y viéndolo, no lo pudo tocar, solo viéndolo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le transmitía Jesús con la mirada para que ese hombre haya muerto en paz, con la esperanza de que ese hombre que está en el centro, solo viéndolo, le levantó el ánimo y la esperanza de una vida eterna? Eso fue lo que el leproso vio. Eso fue lo que vio de lejos. Eso fue lo que este hombre desesperado logró analizar. ¿Cómo es que esos cojos pueden andar y yo con esta situación? ¿Qué me impide llegar a Él? ¿Qué me impide acercarme, romper todos los protocolos de la ley que me prohíben por leproso, por apestado, acercarme a ese hombre? Sus amigos le dijeron, Jesús, el que resucitó a Lázaro, está en Capernaum. ¿Por qué no vas? Tenía amigos. No era falta de amigos. Sus amigos le dicen, anda. Cuando oyó que Jesús, la esperanza de vida, el temor desapareció y volvió a tener fe. Porque para Dios todo es posible. Y para el que cree en Dios, todo es posible. Yo no sé si este mensaje llega a tiempo para alguien que esté en desesperanza, que no encuentre cómo salir a flote de una situación, que no encuentre cómo salir de ese túnel, que no encuentre la solución a sus finanzas. No estoy hablando de lepra física, estoy hablando de una plaga que se apoderó del corazón de alguien, que le ha hecho creer que ya no vale la pena seguir. La desesperanza envía mensajes que nos hace sentir fracasados, que ya no hay sueños que realizar, que ya no hay planes que llevar a cabo, porque todo lo que nos rodea aprisiona totalmente nuestro ser interior y nuestra alma queda postrada a los pies del fracaso, del pesimismo. Los sueños se mutilan. El fracaso me acusa. Si no hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto, si hubiera estudiado, si le hubiera hecho caso a mis padres. Y esa desesperanza lo va arrinconando poco a poco hasta que lo pone en una disyuntiva. O se suicida o abandona todo. Por eso Vargas Vila dijo, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Pero Vargas Vila no conoció a Jesús. Usted y yo sí lo conocemos. La desesperanza ha llegado a mi vida muchas veces. Me desespera a veces no poder tener más unción. Me desespera a veces no tener revelación. Me desespera no arrancarle al cielo un poquito más de bálsamo para compartirlo con las personas que amo. Me desespera ver que soy incapaz de levantarle la fe a alguien. Me hundo en la desesperanza cuando veo que hay personas que no responden a la ternura, al amor, al cariño, que no somos verdaderamente seres vivos, que vibramos a la voz de Dios. Me desespera ver tanta indiferencia, y no hablo de allá afuera, hablo de aquí adentro. Me desespera ver tanta idolatría por el yo, porque la desesperanza es como una nube negra que se va apoderando de nuestros sueños
y nuestras ilusiones. Si los que se fueron conocieran este mensaje, volverían y sabrían que en Belén todavía hay pan. Que aún con el relente de fracaso, aún con lo que abandonamos, Dios es tan bueno, tan grande y tan maravilloso, que de sus manos, de su voz, de la palabra, puede brotar un río de esperanza. Ese es Jesús. Cuando Jesús se cruza en nuestro camino, no es para humillarnos, no es para destruirnos. Cuando Él te pide el diezmo, no es para dejarte pobre, es para que lo conozcas. Cuando Él te pide una ofrenda, no es para dejarte sin dinero, es para Él tener la oportunidad de devolvértelo. Cuando Él te pide la alabanza, no es porque Él es egoísta ni hedonista, es porque Él quiere ver que sale de tu corazón, para que te des cuenta que a veces hay amargura, y aún en medio de la amargura, tu corazón puede cantar. Cuando Él te pide que vengas a su fiesta, no es para que vengas a aburrirte, es para que vengas a participar de la alegría de Dios, de saber que sus hijos vienen a celebrarlo, vienen a darle honra, gloria, y que los ángeles se quedan callados porque el Padre inclina su oído, el Señor inclina su oído y deja de oír a los ángeles por oírlos a ustedes. Cuando Jesús hablaba, creo yo que el río del Edén, con todos sus aromas, con todas sus piedras preciosas, con todos sus ungüentos, brotaba de su boca. Eso hacía que la gente, que el más duro como Herodes, le preguntara: ¿eres tú realmente el rey? ¿Eres tú el rey? Eso fue lo que provocó que aquella mujer quebrara el vaso de alabastro. Esto vale mucho, pero vale más lo que Jesús hizo por mí. ¿Qué me importa la crítica, que digan que estoy loca, que por qué no lo vendí como dijo Judas? Mejor se lo entrego a mi Señor, porque sé que Él algo va a hacer con esto. Y Él dijo: donde quiera que se hable de mi evangelio, se hablará de esta mujer. 2000 años después, esa desconocida sigue inspirándonos con su vida. ¿Inspira usted a alguien, hermano? ¿Inspira usted la vida de alguien? ¿O la desesperanza hace que usted salga huyendo, evitando transmitir lo que usted tiene? Porque no es un secreto que cada uno de nosotros tenemos algo que dar. Todos nosotros tenemos algo que dar. Una sonrisa, una música, un abrazo, un pequeño toque, algo que me haga sentir que estoy vivo. No es dinero lo que me está dando esta chica, es su confianza, es saber que no voy a abusar de ella, que aunque yo la abrace, no es un abrazo carnal, es un abrazo celestial para hacerla sentir que aunque su papi no esté con ella, yo quiero jugar ese papel en su vida y decirle: te amo. No estás sola, el Padre y yo estamos contigo. Quebrar ese corazón, hacer arder dentro de ella la llama de la esperanza de saber que aquí en esta comunidad ella es respetada, es amada, es valorada. De eso se trata. Pero para eso yo necesito quitar la lepra, la plaga del egoísmo, del miedo, del qué dirán ustedes. Ay, ese pastor cómo abraza a las bichas. No es el pastor, es Jesús. Es Jesús quien desciende y busca abrazos para abrazar, para consolar. Eso es todo lo que Él busca.
Pero la desesperanza no nos deja, nos aísla y nos hace tener miedo de abrazar a alguien. Ese es el problema de la iglesia. No es la enfermedad física, joder, tú lo sabes como médico. Es la enfermedad interna. Es ese miedo, ese egoísmo, ese hedonismo de que todo lo quiero para mí. Por eso la palabra, hoy en la mañana estaba pensando, me habían diagnosticado deficiencia renal hace como 20 años, 10 años tal vez, que ya no fui con ese doctor que me estaba matando con sus palabras. ¿Por qué ya no fui? Oye su consejo, pastor, búsquese un donante, prepárese $25,000 y yo lo opero en el Bella Aurora. Ah, o sea que él ya me estaba dando su cotización. No volví a ir. Y cuando el cardiólogo me dice, está yendo con Angelito, ¿verdad? Su chero de promoción, de religión. No, le dije, ese hombre me mata en vida. Pero tiene que ir con el, ¿cómo se llama? Tiene que ir con el nefrólogo. Y entonces algo nació en mí. Me voy a ir con el verdadero nefrólogo. Tu palabra es sanidad a todo mi cuerpo. Tu palabra es sanidad a todo mi cuerpo. Tu palabra es sanidad a todo mi cuerpo. Al tuyo también, al suyo también, al tuyo también. Y entonces empecé la desesperanza de sentir que me iban a tener que trasplantar. Me engañó un tiempo y me hizo ver de qué color era mi pipí. ¿Y de qué color es? Ay, está clarito, gracias, Señor. Gracias. ¿No les falta respeto? Cada vez que iba, miraba la desesperanza. Mira cómo está tu riñón. No, está limpio, gloria a Dios, gloria a Dios. Y me habían dicho que no podía comer carne asada, que mucha proteína, toda la cosa. Y un día fuimos con mi esposa a almorzar y yo solo la miraba con mi pedacito de pollo, y ella con su gran churrasco ahí, con su carne, con el gordito, toda la cuestión. Y se me hacía agua en la boca y me dice mi esposa, ¿tú estás sano, cielo? Pues sí. ¿Y por qué no te atreves? ¡Ah, el sordo! Y me voy pidiendo mi filete ahí de media pulgada. Pues tampoco, no te pases. Ahora ya empecé, le dije, ahora ya empecé, demos. ¿Qué hice a las 4 horas? ¿Qué hice? Ir a ver si no salía ahí toda la creatinina más amarilla que el sol en su madrugada. Como que era huevito tierno, aleluya, Señor, gracias. Gracias, soy sano, soy sano. El nefrólogo me estaba matando, el fariseo me estaba dando ya la solución. Prepárese con $25,000 y lo llevo al Bella Aurora. Tú conociste al que operaron ahí, Armando. Tú estuviste sosteniendo esa iglesia mientras él estaba siendo trasplantado en Guatemala. Pues el mismo doctor que lo llevó me quería llevar, porque este es el mal de los pastores. Renuncio, dije yo. Yo renuncio a eso. Claro, aquel pastor no tuvo al mentor que yo tengo, que es Jesús de Nazaret. Es Jesús. ¿Qué te desespera? ¿Que no te alcanza el dinero? ¿Qué te desespera? ¿Que tus hijos no se elevan? ¿Qué te desespera? ¿Que no tienes vacaciones? ¿Que está pasando el tiempo y te estás quedando sola? Espérate, ya vienen los nietos, los sobrinos nietos. Y si no, pues tus perros ahí te ladran y te mueven la cola. Alguien. La desesperanza, mis queridos, mata más que la enfermedad.
Por eso a los enfermos, repito, hay que levantarles el ánimo. Pero no los que están postrados en una cama, a los enfermos. Porque no son muertos los que en dulce calma, en la tumba fría, yacen para siempre. Muertos son los que están vivos y tienen muerta el alma. Ya iban a llorar. La iglesia está llena de muertos, y no en delitos y pecados, muertos en desesperanza. Por eso Jesús esta mañana nos vino a decir, cambie sus paradigmas. Rosa, tu ofrenda llegó como olor fragante. Muchas gracias. No se imaginan ustedes dos el impacto que hicieron en mi corazón. Gracias. Y solo a un padre se le da eso. No a un pastor. Fue a un padre, Rosa. Gracias. Gracias. La desesperanza tiene sanidad. Y la sanidad está en Cristo. Todos estamos expuestos a la desesperanza, pero Jesús está con sus manos extendidas, esperándonos para que de sus dedos brote aceite del paraíso, unción, sanidad, y que cuando usted se acerque a Él como el leproso, Él le diga, quiero quitarte la desesperanza. Sé limpio. Amén, iglesia. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Sanaste mis heridas, me recogiste, Señor. En tus manos me llevaste, sanaste mi corazón. Oh mi Rey, con tu tierna mano, sanaste mis heridas, me mostraste tu amor. Tú el restaurador de mi corazón, mi Señor y mi Salvador. Puedo estar confiado en tu amor. ¿Quién quiere decirle tu palabra es sanidad a mi alma, Señor? Como el salmista. Ahora entiende cuando usted lea el Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y él sabía, como yo, que el único que puede calmar esa sed se llama Jesús. Por eso el salmista también escribió, no tengo temor de nada porque